¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Les tengo una sorpresita. Está conmigo Pepe Moyano. Tuvo una visita por aquí. Estamos trabajando un proyecto muy interesante y pues no puedo perder la oportunidad de que nos comparta el desarrollo de un tema que me han platicado y me han comentado mucho y que hemos vivido, que es la innovación educativa. Mi querido Pepe, bienvenidos a tu grupo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de poder compartir un ratito. Excelente, mi querido Pepe. Platícanos. Hay muchos mitos y cuestiones referente a la innovación educativa. Innovación educativa nos viene a la mente el uso de las IAs, el uso de recursos muy distantes a nuestra persona, tecnológicos y de cualquier tipo. Y como docentes luego nos da el trauma de decir, entonces, está en mi acceso, en mi tiempo, en mi disposición el poder tener la posibilidad de acceder a una innovación educativa o realizar una innovación educativa. Mi Pepe, platícanos sobre el tema. Pues bueno, mira, el tema de innovación parte para mí de una filosofía muy concreta que es que la escuela está viva, ¿no? El proceso, la educación es algo que está vivo, ¿no? ¿Qué implica eso? Que evoluciona, que tiene un cambio. Y, por ejemplo, aquí me encuentro al frente de CEIPAC, de la Escuela para Niños y Niñas de Alta Capacidad en Aguascalientes, donde la pregunta, cada vez que me la formulan, siempre es la misma respuesta. CEIPAC está vivo y cada año es diferente. Tiene un proceso de cambio que tiene que venir desde el análisis de lo que estoy haciendo, desde el análisis de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy dejando de ver, y desde el análisis de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. La innovación no es una situación creativa de se me ocurrió y ya. No, ni tampoco la innovación es oye, he visto que ayer están haciendo esto, lo repito y ya, pues, ya lo solucioné. Tampoco es copiar. La innovación es el resultado de hacer un análisis multifactorial, en el que por un lado tú te miras a ti en tu contexto, si eres docente frente a grupo, el trabajo que estás haciendo con tu grupo, si eres un directivo, lo que estás haciendo con la institución que tiene bajo tu responsabilidad, y a analizar qué está en positivo y qué está en negativo, qué sí funciona y qué no funciona. Muy importante hacerlo desde la autocrítica y hacerlo en conjunto cuando estás trabajando en un equipo. Y si lo estás haciendo como docente, tu equipo son tus estudiantes. Entonces, tener espacio y tiempo de diálogo, de qué les gusta, qué no les gusta, de analizarte y ver tú también qué está dándole un resultado en el desarrollo de sus habilidades, ir teniendo mediciones de, oye, esto sí me funciona o esto no me funciona. Pero no me funciona aunque, como siempre se ha hecho, lo hago. No aferrarnos a un conservadurismo, sino enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestra realidad. Y al mismo tiempo, y de manera compaginándolo con esto, en cuanto a la parte de lo demás, de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿qué hay? ¿Qué es como reto, como contexto externo, lo que nos puede beneficiar y acercar a una situación de mejora? ¿Qué puedo implementar? Sin embargo, no solo replicar, porque digo que la innovación no es copiar, sino que puedo adaptar y puedo mejorar. ¿Y con qué recursos puedo hacer? Muchas veces, como bien mencionaba al principio, la innovación la vemos solamente en el campo de la tecnología, lo cual no es cierto. Se puede innovar en cualquier aspecto. La innovación a desarrollar con los alumnos como punto principal debe de llevarnos a tener una forma de trabajo que nos haga conectar con nuestros niños y niñas, adolescentes o en la etapa en la que se encuentren, con nuestra comunidad o población estudiantil, y que nos lleve a hacer que ellos sientan pasión por aprender. Ahí está la innovación. ¿Qué ocurre? Que si hablamos de un contexto donde no hay un sistema de internet, donde no hay ciertos recursos tecnológicos, hay muchos otros aspectos que sí existen, hay muchas otras herramientas que sí existen y que nos permiten tener la posibilidad de innovar con ella y empezar a hacerlo de una manera diferente, pero no por hacerlo diferente, sino hacerlo diferente con un sentido, con el sentido de mejorar los resultados que estamos obteniendo. Entonces, para llevarlo a la práctica, ¿cómo se puede hacer? Desde muchos ámbitos, desde muchos aspectos, pero siempre partiendo de ahí, de un análisis de mi contexto y desde un análisis de lo que hay en el exterior y puedo adaptar para mejorar mi práctica. Entonces, uno de los elementos claves para poder innovar es tener un diagnóstico claro. Sí. Ese diagnóstico claro, no se me asusten, es un proceso que vamos a llevar. Es decir, nosotros al realizar un diagnóstico del área a la que queremos aplicar o llevar a cabo la innovación educativa,
debemos considerar ciertos elementos base. ¿Qué nos recomiendas que tomemos en cuenta, Pepe, para un diagnóstico objetivo y poder comenzar con nuestro proceso de innovación? Mira, algunos elementos básicos es, uno, analizar y comprobar que tu población disfruta tu clase. ¿Y cómo medirlo? Preguntándoselo directamente. Y fíjate que ahí te voy a interrumpir un poquito, adelante, Pepe, adelante. pero el que nos metamos al tema de disfruta nuestra clase es un tema que nos cuesta trabajo como profesores, porque no queremos enfrentarnos a la realidad de que a veces no tenemos la mejor metodología y es una cadenita que se sigue, y que si no tenemos la apertura y la humildad y sencillez también para comprender qué tanto nuestras sesiones de clase gustan o no gustan, nos vamos a partir de ahí. Perdón por robarte la palabra, Pepe, te la regreso. Es un punto clave es ese, ¿no? El preguntarle, el tenerlo claro y el buscar una estrategia que no vean, oye, si le digo me va a castigar, o sea, hay gente que no tiene esa apertura como menciona, que le da miedo, pero además, sea quien sea, debemos de intentar ofrecerle una herramienta en la que nos evalúen de una forma indirecta o de una forma anónima para tener una evaluación real, ¿no? Un conocimiento real de si disfrutan mi clase o no disfrutan mi clase. A partir de ahí, o tomándonos ya esa variable, es cómo mejorarían los procesos de clase, qué propuestas nos hacen para mejorar la forma en la que aprenden. Si hay una herramienta concreta que anhelan tener, si hay una actividad de un tipo de actividades, y evaluar si yo soy capaz de identificar. Yo soy un maestro muy con mucha estructura, que tiene muy claro qué tipos de actividades utilizan. También que puedan evaluar cuáles de esas actividades les gustan más y cuáles menos. Eso por ahí. Por otro lado, también que puedan evaluar nuestra comunicación. Cómo somos para comunicarnos. Es importante innovar sobre cómo nos comunicamos con la población con la que nos relacionamos. Y no esperar siempre que sean ellos los que se adapten a nuestro lenguaje, sino ser nosotros también los que establezcamos un código y un canal compartido que sea funcional. Oye, Pepe, perdón que te voy a interrumpir. ¿Cómo diferenciar en dejarnos llevar por lo que digan los alumnos? Sí. Y poder rescatar esas ideas esenciales donde venzamos o podemos vencer el ego y lo que nos impide poder captar la esencia de lo que ellos nos recomiendan. ¿Cómo podemos llegar a esa parte de decir, esta información me dicen mis estudiantes, con qué me puedo quedar, aunque me cale en el alma por esa parte que te digo de a veces del autoritarismo que podemos llegar a tener y que me pueda servir para diagnosticar o fundamentar mi innovación? Pues yo creo que hay por un lado el background de la experiencia profesional de vida que ya tenga cada uno, y por otro lado el tener en cuenta que no estamos para cumplir un capricho y que no es una cuestión unilateral. O sea, yo creo que el docente no puede imponer su verdad como única y verdadera si solo es su concepto subjetivo. Y en la misma forma no hay que darle todo el peso y todo el valor a un concepto único y subjetivo de una de las personas que participan, sino que si es una cuestión compartida por varios, entonces ya debo de poner mi atención y mi tiempo en ver cómo poder remodelar o reconstruir esa parte. Yo creo que el factor diferencial es que no sea algo subjetivo y unitario, sino que si es objetivo, mucho más fácil, y si es subjetivo, que sea compartido, un criterio común que me lleve a poder decir si debo de enfocarme y atender el proyecto. Excelente, mi querido Pepe. Te regreso el micrófono. Entonces, por una parte, el sondear a los estudiantes para poder detectar qué es aquello que pudieran proponer para tener una clase más amena, más cercana, más si les gusta o no nuestra clase y a partir de ahí qué proponen. Luego, si como maestros estamos maestros planificados y organizados, tenemos claro cuáles son los tipos de actividades que les ofrecemos, plantearle cada una de esas actividades, cuáles les gustan más, cuáles les permiten aprender más y cuáles no. Por otro lado, el tema de la comunicación, si somos comunicadores eficientes y efectivos con ellos o si no. Y por otro lado, el tema del uso de los recursos. Si los recursos que utilizamos son sanos, son saludables, son los que les gustan, si tienen intención de conseguir otros, y a partir de ahí ya pues no entraría solo nuestra labor pedagógica, sino nuestra labor también como gestor. Excelente. Entonces, son elementos claves que nos van a permitir llevar una innovación educativa. Ahora, ya que tenemos la información base que nos va a permitir favorecer esta innovación,
¿qué paso nos recomiendas, Pepe, para poder empezar a trabajar esa innovación? Hacer un plan de trabajo, y hacer un plan de trabajo con tiempo, no hacer un plan de trabajo. O sea, yo, como decía anteriormente, la escuela está viva y cada año cambia, pero cambia cada año, no a cada instante. Porque si yo no le doy un tiempo de experimentación a algo, es como el tiempo de cocción de una receta. Tengo que darle su tiempo de cocción, y no todos los alimentos tienen el mismo tiempo. Entonces no puedo juzgar y decir, ay, la carne se quedó dura si le estoy intentando dar el mismo tiempo de cocción a la carne que a una calabaza, que a una patata, que a una zanahoria. Pues no, es diferente. Y lo que a uno se le sirve a otro, ¿no? Entonces tengo que darle a esa planeación hecha con esa intención un tiempo. Y a partir de ahí tener previo al arranque del siguiente ciclo escolar, o al arranque del siguiente módulo que voy a impartir, o al arranque de lo que sigue en mi estructura, esta evaluación para hacer un rediseño. Un rediseño no de todo, un rediseño de partes, jerarquizando aquellas que sé que puedo ejecutar en corto plazo. Eso me parece fundamental, respetar esos tiempos. Excelente, Pepe. Y para cerrar este pequeño conservatorio, pero muy interesante y muy puntual, espero estén tomando notas, ¿qué características crees que debe de tener la innovación educativa para los docentes? O sea, ¿qué características ves tú en la innovación educativa que deben de considerarse sin dejarse afuera? Debe de ser algo que el docente tenga dos situaciones: o domine muy bien y se haya preparado para dominarlo antes de integrarlo, o sea un docente que sepa decir, no sé, me perdí, falló, pero lo seguimos probando porque lo esté probando de la mano de sus estudiantes. O si es un docente que gusta guiar y dirigir con una situación muy estable en la que casi que puede predecir o anticipar la respuesta, entonces tiene que prepararse antes de que llegue ese proceso de innovación. Pero también innovar es tener esta otra óptica de decir, oye chicos, fíjense que estoy adentrándome en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora está muy de moda, y me gustaría ir probando a buscar y aprender con ustedes. No vengo a traeros el conocimiento, vengo a construir el conocimiento con ustedes. Conciencia con tu grupo. Ajá. Conexión. Exacto. Excelente. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Es un gusto poder compartir con ustedes y esperaremos próximamente que Pepe nos conceda más tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.